Bueno, como lo mencioné ayer, VIH pues, es una enfermedad que ha sido estudiada hasta el cansancio. Pueden encontrar un sinnúmero de artículos, de revistas, de libros acerca solo de este tema, ¿verdad? Y pues cada paso, cada parte de este tema, desde el diagnóstico hasta la fisiopatología, hasta el tratamiento, podría ser una clase por sí sola, ¿verdad? Pero vamos a tratar de condensarlo lo más que se puede para que sea un poco más fácil la lectura que realicen ustedes posterior en su libro y pues de manera que vayan adquiriendo un poco de conocimiento de esta enfermedad que es muy prevalente, ¿verdad? Para una pequeña introducción es que la primera aparición documentada de VIH fue en Estados Unidos en el 81, ¿verdad? Eh, Posiblemente ya lo habrán leído o lo habrán visto tal vez en alguna película o una serie. En los primeros casos fue en pacientes hombres homosexuales, ¿verdad? Y por lo tanto, al principio de esta enfermedad se creía que los únicos afectados eran los hombres con esta característica. Ya ahora sabemos que pues, cualquier persona con cualquier identidad de género puede ser afectada por esta enfermedad y que pues va a variar más que todo con el respecto a si es adulto, a si es niño. De ahí lo que es de género, usualmente las manifestaciones van a ser similares, con excepción de las enfermedades propias del hombre o de la mujer. El VIH, de hecho, es una pandemia, así como lo es el COVID-19. El VIH es una pandemia, es un problema actual, es un problema del que nos olvidamos con mucha frecuencia y es algo que pues ya está bien enraizado en toda la población del mundo, ¿verdad? Eh, Eso, como les dije, es una enfermedad que por lo mismo que ya es pandemia, pues ha sido estudiada desde sus inicios, cuando no sabía qué era lo que hacía, cómo era que funcionaba, ¿verdad? Porque las terapias de aquellos tiempos no eran suficientes para controlar esta nueva enfermedad. Eh, entonces, es un estudio que se ha realizado de muchos años y la cual se sigue estudiando, ¿verdad? Porque aún pues nos falta mucho de qué avanzar. A nivel mundial, aproximadamente hay 36.7 millones de personas viviendo con VIH, de las cuales un aproximado de 2 millones son menores de 15 años. Por año se detectan a nivel mundial 1.8 millones de casos nuevos y el mayor grupo afectado son los pacientes entre 15 a 24 años. O sea, son pacientes por lo general jóvenes, adolescentes o adultos jóvenes, ¿verdad? Es una enfermedad que es más prevalente en heterosexuales. Aquí alguien podrá decir, bueno, ¿cómo así? O sea, mucho de lo que vemos de VIH o lo que se estudia o lo que nos han mostrado ha sido en pacientes homosexuales. Entonces, ¿cómo es que es más prevalente en heterosexuales? La razón es sencilla. Recuérdense que la población en general, la mayoría es heterosexual. Es cierto, los homosexuales y todas las demás, ¿cómo se llama? Orientaciones, pues han ido en aumento su cantidad de personas que tienen dichas orientaciones sexuales, pero siempre a nivel mundial los heterosexuales son la mayoría. Por lo tanto, va a haber más pacientes heterosexuales con esta enfermedad. Ahora bien, si lo vemos en porcentaje por grupo poblacional, o sea, qué porcentaje de heterosexuales, qué porcentaje de homosexuales, qué porcentaje de bisexuales, ahí sí los homosexuales van a ser mayor porque es una población más pequeña, entonces su porcentaje va a ser mayor, ¿verdad? Pero en números, ¿cómo se llama? Va a ser más prevalente en heterosexuales. Y obviamente va a ser más prevalente en grupos de riesgo. ¿Qué grupos de riesgo conocemos? Pues sí, definitivamente los, ¿cómo se llama? Homosexuales son un grupo de riesgo. Esto es porque tienden a ser un poco más promiscuos y un poco, con un poco más de libertinaje. Entonces, pues se exponen más a este riesgo.
Otro grupo de riesgo son los hombres y mujeres trabajadoras del sexo, pues debido a la labor que se dedican, pues efectivamente van a estar más expuestos. Los pacientes o las personas uniformadas les llaman, que son los soldados, los policías, ¿verdad? Que también se consideran grupo de riesgo, sobre todo si son que se mantienen en movilización constante, ¿verdad? Que les toca servir en unos meses en este lugar, de en otro lugar, de en otro lugar. Entonces, estos grupos uniformados también son de riesgo y también la población móvil. En Guatemala, por ejemplo, sería la población trailera, que llamamos, a los pilotos, a los choferes que van conduciendo los trailers y que se desplazan sobre todo en la franja costera o en el norte del país, por lo mismo, ¿verdad? Porque usualmente tienen una pareja en un lugar, de una pareja en el siguiente pueblo, municipio, y así se van, ¿verdad? Aquí, como les digo, todo esto lo menciono sin juzgar a nadie, ¿verdad? Solo es lo que vemos nosotros, ¿verdad? Así que por favor, no es juzgar a ninguna de estas personas, sino que es solo ilustrar por qué son grupos de riesgo. Ahora bien, en Guatemala hay aproximadamente 65,000 pacientes viviendo con VIH. Este dato es un poco viejo, posiblemente haya más. De los casos ya notificados y registrados hay 32,000, que es aproximadamente la mitad. Y de estos, 11,580 pacientes están en tratamiento. ¿Verdad? Es como un 20% de todos los casos que hay. Los principales departamentos afectados por esta enfermedad es Guatemala, definitivamente es donde mayor se concentra la población del país. Escuintla, Retaluleu, Izabal, Suchitepeque, San Marcos y Petén, se miran franja costera y norte del país, ¿verdad? Eh, Clínicas para atención de VIH hay varias en el país. Los propios hospitales atienden pacientes con VIH, los hospitales públicos, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, clínicas privadas, pero realmente la que mayor recibe la afluencia de pacientes y la que reporta la mayoría de datos que se obtienen a nivel nacional es la Clínica de Atención Integral de VIH e Infecciones Crónicas, en honor al doctor Carlos Rodolfo Mejía Villatoro, que se encuentra, que es pues, parte del Hospital Roosevelt, pero que funciona independiente. Y es de la clínica donde, como les digo, se concentra la mayor parte de atención de esta enfermedad. Incluso vienen personas de otros países a recibir atención en esta clínica. Yo trabajé en esta clínica durante más de un año, ¿verdad? Por eso les digo que tengo experiencia de primera mano con esta patología. Y cuando se reporta la estadística y casos nuevos, tratamiento y todo, pues esta unidad es la que aporta los mayores datos. ¿Verdad? Que hay un registro eh, bastante estricto de todos los pacientes que padecen de esta enfermedad, ¿verdad? Y pues como su nombre lo dice, infecciones crónicas también tienen otro tipo de infecciones de carácter crónico. Muy bien. Bueno, ya empezando de lleno con lo que es el agente etiológico, sabemos que VIH hay dos tipos, el VIH tipo 1 y el VIH tipo 2. En Guatemala solo, ¿cómo se llama? Hay VIH tipo 1 y a nivel mundial es el más prevalente. VIH2 usualmente se circunscribe al continente africano, ¿verdad? Ahí es donde encontramos VIH2 y VIH1 también. Pero a nivel mundial VIH1 y en Guatemala solo VIH1. Esta enfermedad pertenece a la familia Retroviridae y la subfamilia de los lentivirus. Hay varios grupos, los denominan M, N, O y P. El más prevalente es el M y hay subtipos de la A a la K, ¿verdad? O sea, esta heterogeneidad del VIH lo que hace muy dificultoso, por ejemplo, conseguir una vacuna. Por esto mismo de que hay, ¿cómo se llama? Dos tipos, hay grupos, hay subgrupos, y estos subgrupos tienen características genéticas cada uno distintas, entonces sí es mucho más difícil, ¿verdad? Lo más importante es saber que el grupo M es el más prevalente en nuestro medio. El genoma del VIH es extremadamente extenso, ¿verdad? Pero gracias a la tecnología
actual ya se ha podido mapear tanto el VIH-1 como el VIH-2. De este genoma hay 3 genes de los múltiples que tiene que son los principales, ¿verdad? Que es el gen GAC, el gen POL y el gen ENF, ¿verdad? Estos, ¿por qué son los principales? Porque eh, dan paso a los componentes del VIH que les dan sus características de unión a la célula y de replicación. El gen POL, que viene de polimerasa, es el gen que transcribe todas las proteínas y enzimas que utiliza el VIH para su replicación. La polimerasa, la integrasa y la transcriptasa inversa o transcriptasa reversa, como la quieran llamar. El gen POL es el que se encarga de esta situación. El gen ENF, que viene de envoltura, ¿verdad? Es la que codifica las proteínas de envoltura de VIH. Ya vamos a ver en la siguiente diapositiva cuáles son. Y el gen GAC, que son las proteínas de estructura, ¿verdad? Entonces, estos 3 genes son las que los principales. Hay otros que les dan lo que es la virulencia y toda esa situación, pero estos 3 son los más estudiados y pues como vamos a ver más adelante, lo que codifican estos genes van a ser las dianas de los medicamentos que se utilizan actualmente para tratar esta enfermedad. Bueno, en esta diapositiva está muy bien resumido cómo es el ciclo de replicación de VIH. Y esta la vamos a volver a ver en la próxima sesión cuando toquemos tratamiento, pero ahorita quiero que discutamos rápidamente cómo es el ciclo. El VIH tiene 2 proteínas de envoltura, que es el GP120 y el GP41, que están marcadas ahí. Y estas son las que se van a unir, ¿verdad?, a la célula CD4. O sea, el CD4 es el marcador que detecta el VIH para unirse específicamente a este tipo de células, ¿verdad? GP120 y GP41 son proteínas de envoltura, que lo que habíamos hablado. Y para unirse, aparte de que la célula exprese el CD4, necesita 2 correceptores. El CCR5, que lo miren ahí, y el CXCR4. Si la célula carece de estos correceptores, el VIH no puede unirse. De hecho, hay una población en África de mujeres que por alguna alteración genética carecen del receptor CCR5 y por lo tanto son inmunes al VIH, porque sin estos correceptores no se puede unir el virus a la célula y continuar con el proceso, ¿verdad? Entonces, parte de una población que se está estudiando para saber qué fue lo que pasó para que no se exprese este correceptor y por lo tanto sean inmunes al VIH. Pero bueno, eso es más anecdótico. Sigamos. Ya habiéndose unido el VIH, se fusiona con la membrana de la célula y deja ir al interior pues lo que es el ARN viral y las enzimas, ¿verdad? Aquí es donde entra la transcriptasa reversa o transcriptasa inversa y el ARN lo va a convertir en ADN. Como todos sabemos por fisiología, por bioquímica, las transcriptasas lo que hacen es transformar ADN en ARN y no al revés. Esta es una de las peculiaridades que tiene esta familia de virus que pertenece al VIH, que es retroviridae, que lo hace al revés. De ARN lo transforma en ADN, ¿verdad? Y esta peculiaridad, solo también para que lo sepan, es por las cuales en algún momento las teorías de conspiración decían el VIH fue creado, porque no va en contra de las leyes, por así decirlo, entre comillas, de la naturaleza, que era ADN, ARN. Ahorita se sabe que hay un montón de virus que hacen esto, pues, pero en su momento era parte de lo que se creía. Muy bien, ya el ADN, el ARN transformado en ADN, viene la integrasa y lo integra, como su nombre lo dice, al ADN de la célula. Esto permite que cuando la célula se replique los componentes del gen
del VIH, que están en el ADN que se acaba de integrar. Entonces, ¿cómo se llama? Al replicarse la célula, se replican todos estos componentes, una nueva integrasa, una nueva polimerasa, una nueva transcriptasa inversa, nuevas proteínas de envoltura, proteínas de estructura, y la polimerasa se encarga de cortar o clivar, porque si se recuerdan, cuando hay transcripción de ANRN, se van cortando las piezas, por así decirlo, y de esta manera las proteínas se van plegando y formando enzimas o a lo que estén destinadas a formarse. La polimerasa se encarga de hacer estos cortes, ¿verdad? De ahí todo esto se agrupa, ¿verdad? Se agrupa el ARN viral, se agrupan las enzimas, se agrupan todas las estructuras y utilizan la membrana de la misma célula para crear una membrana propia y salir como un virión maduro y poder seguir infectando, ¿verdad? Ese es, ¿cómo se llama? En términos sencillos, el ciclo de replicación del VIH. Y cuando hagamos tratamiento van a ver que en todas estas fases que fuimos discutiendo es donde se han ido las dianas del tratamiento, ¿verdad? Para frenar la replicación viral y frenar el avance de esta enfermedad. Bueno, ahora, la historia natural de la enfermedad del VIH, recuérdense que una historia natural es cómo es la enfermedad sin intervención, ¿verdad? Cómo se desarrollaría sin medicamentos, sin nada más, ¿verdad? Nos dice que hay una infección primaria y cuando hay una infección primaria, la carga viral va a subir bastante rápido y va a haber una caída de CD4, ¿verdad? Porque estas viremias pueden ser de millones de copias por mililitro. Aquí es donde aparecen, ¿cómo se llama? El síndrome retroviral agudo, o ¿cómo se llama? Síntomas y signos de una infección viral como cualquiera, ¿verdad? Que vamos a ver más adelante cuáles son los síntomas y signos. Y después de eso, de ese pico de viremia y caída de CD4, el cuerpo empieza a responder con todo lo que tiene, con su inmunidad innata, con su inmunidad adquirida, ¿verdad? Aquí hay que hacer para frenar este virus. Entonces el cuerpo se defiende, ¿verdad? Por eso miran que después de la caída de CD4 hay una ligera elevación, ¿verdad? Y la carga viral disminuye, porque el cuerpo se está defendiendo. El problema es que como el VIH ataca las células, que son las que defienden, eventualmente esta población ya no puede sostener ¿cómo se llama? La resistencia contra la enfermedad y empieza a caer. Y la carga viral empieza a subir. Entre más caiga los CD4, ¿verdad? Eh, más síntomas y signos pueden ir apareciendo, ¿verdad? Y entre más aumente la carga viral, van apareciendo enfermedades oportunistas, ¿verdad? Enfermedades que usualmente en pacientes inmunocompetentes no causan ningún problema, en estos pacientes las causan hasta llegar a muerte. Algo que deben entender que desde la infección primaria, o sea, desde que entra el virus al cuerpo, hasta el desarrollo de SIDA o VIH avanzado, como se le conoce también ahora, es un periodo de años, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien se infecta ahorita, en febrero 2021, puede ser que los síntomas y signos de un VIH avanzado aparezcan en 10 años. Posiblemente los pacientes VIH que se detectaron al inicio de esta pandemia nos infectaron en los 80, se infectaron en los 70 y hasta los 80 que ya la población de CD4 disminuye, la carga viral se fue para arriba y empezaron a presentar los síntomas y por eso se descubrió esta enfermedad. La latencia clínica varía, ¿verdad? Usualmente la latencia normal desde una infección, de la primera infección del VIH hasta el desarrollo ya de síntomas y signos o enfermedades oportunistas es de 10 años, ¿verdad? O sea, no es tan rápido. Ese es lo que es una progresión intermedia. Hay progresores rápidos que en cuestión de 5 años ya desarrollan los síntomas y signos de un VIH avanzado y son usualmente a las personas que les va peor, ¿verdad?
porque eso quiere decir que su sistema inmune no pudo aguantar mucho la enfermedad. Y están los que se conocen como progresores de élite, que pueden durar hasta más de 25 años solo teniendo VIH, pero no desarrollando SIDA o VIH avanzado. Uno de los progresores de élite más, que tal vez más han oído en algún momento, si les gustan los deportes, es Erwin Johnson o Magic Johnson, tal vez lo han escuchado, que fue un basquetbolista muy famoso en los 90s. Él adquirió VIH y eh, nunca, o sea, desarrolló VIH avanzado. Sí, era un paciente infectado con VIH, sí, pero jamás desarrolló el SIDA como tal, ¿verdad? Entonces, estos se llaman progresores de élite y son también población que se está estudiando bastante para ver qué es lo que hace que el VIH no pueda avanzar y ya dar SIDA o VIH avanzado, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que se detenga como que en esta etapa, ¿verdad? Entonces, esas son como los tres tipos de progresores y de latencias que podemos ver. La más común es la que dura 10 años, es lo que más vemos en la mayoría de pacientes que tenemos en la clínica. Y es, como les digo, pues una enfermedad que dura años en manifestarse. Muy bien. La transmisión del VIH también es un tema que imagino que muchos han oído. Todos sabemos que el VIH se transmite por vía sexual. Eso es más que conocido, eso lo saben todo el mundo, ¿verdad? Es por eso que muchas de las campañas de prevención han sido dirigidas a esto, ¿verdad? Al uso de métodos de barrera eh, para, ¿cómo se llama?, prevenir esta enfermedad. La gran mayoría, del 90-95% de las transmisiones de VIH son por vía sexual, ¿verdad? Cualquier tipo de práctica sexual puede transmitir la enfermedad. Obviamente lo que es sexo anal y sexo vaginal son los que pueden transmitir, tanto si es insertivo o receptivo, ¿verdad? Cualquiera de las dos opciones se puede transmitir el VIH. El sexo oral también puede transmitir el VIH si la persona que lo está realizando tiene lesiones en boca que puedan sangrar o microlesiones que no se noten, pero que sean, que expongan la sangre a líquido seminal de la otra persona. Entonces también puede haber transmisión de esa vía, ¿verdad? Obviamente el tipo de práctica que más riesgo supone es el sexo anal receptivo, porque como es un orificio que no está diseñado para este tipo de prácticas, al realizarlo pueden haber microlesiones o microabrasiones en la mucosa anal, ¿verdad? Y eso facilita pues la entrada del virus al paciente. De ahí está la transmisión vertical, que es la transmisión madre-hijo, que eso también se descubrió que podía pasar. Una madre infectada con VIH que no esté controlada puede pasar el VIH al recién nacido y el recién nacido venir al mundo ya con una enfermedad crónica, ¿verdad? El problema de los VIHs que son por transmisión vertical es que es un tratamiento distinto. Los medicamentos suelen ser los mismos, pero es un paciente que acaba de empezar la vida y ya viene con algo que no le va a desarrollar un sistema inmune adecuado. Entonces, ya es un tratamiento y un seguimiento distinto y son pacientes que cuestan, que usualmente no les va muy bien, ¿verdad? Y que básicamente los condenan desde el nacimiento, ¿verdad? Gracias a que todo lo que es control de fertilidad y control de embarazo eh, que se ha realizado en el Hospital Roosevelt, llevan más de 10 años, creo que no, si no estoy mal, 10 o 15 años, sin haber un solo caso de transmisión vertical en el hospital, ¿verdad? Ahí hemos tenido, bueno, digo hemos, pero han tenido pacientes, mujeres VIH, que han tenido a sus bebés por cesárea, que es la indicación, y ya que han sido pacientes que se les ha dado un control estricto, que han seguido las indicaciones y que pues durante la cesárea, el trabajo de parto se hace lo que está indicado, los niños nacen sin esta enfermedad y pues nunca la desarrollan. Entonces, ese es
pues, un récord que se tiene en el hospital. Esperemos que esto se mantenga, ¿verdad? Y como les digo, porque el VIH en niños es otro pisto totalmente distinto. Ese es otros 100 pesos, como dirían comúnmente, ¿verdad? Es algo muy distinto de manejar el VIH en adultos y como les digo, usualmente no les va muy bien. Y esta la última, que es la transmisión parenteral, lo pongo entre comillas, más que todo es cuando es por sangre, ¿verdad? Por esta situación es que no me recuerdo en qué año exactamente, pero ya hace varias décadas empezaron a hacer pruebas en donantes de sangre porque hubo pacientes que recibieron donaciones de sangre por otra razón, pero venía esta sangre infectada con VIH y de esa manera lo adquirieron, ¿verdad? Entonces ya las prácticas actuales dicen hay que hacer prueba de VIH, de hepatitis, de todo un montón de situaciones por esto mismo. También el compartir agujas, sobre todo los pacientes usuarios de drogas intravenosas, ¿verdad? También están en riesgo. Y lo que son accidentes laborales, que, ¿cómo se llama? Esperemos a nadie le suceda. Yo tuve un par de compañeras que, pues sí, se pincharon con pacientes VIH, o sea, con una aguja que habían utilizado para sacarle sangre a un paciente VIH positivo. Y no es que se hayan infectado, no se me asusten, pero, ¿cómo se llama? Es una eh, situación que pues hay que tener en cuenta, ¿verdad? Entonces la vía parenteral también hay que considerarla, pero como les digo, para fines prácticos, la gran mayoría, el método principal de transmisión es sexual. Y la mayoría de veces, como se llama el paciente cuando adquiere esta enfermedad, va a ser por esta vía. Muy bien. Ahora, pasando a la clasificación de la enfermedad, eh, esta es la clasificación más sencilla, que lo divide en recuento de CD4 y las categorías clínicas. El recuento de CD4, que es la de la izquierda, les dice, si tienen más de 500 CD4, es categoría 1. Si tienen entre 200 y 500, es categoría 2. Y si tienen menos de 200, es categoría 3. Insisto, este es para adultos nada más. Para niños es una clasificación distinta. Y la letra se las da dependiendo de los síntomas que tenga el paciente. Hay síntomas A, que vamos a ver en un momento, síntomas B y síntomas C, ¿verdad? Entonces, dependiendo de qué combinación tienen, uno clasifica al paciente como A1, A2, B3, C2, ¿verdad? Dependiendo del nivel de CD4 y de la clínica que tenga en el momento en que se le haga el diagnóstico, ¿verdad? Una cosa importante con esto es que ustedes clasifiquen un paciente en una categoría, no pueden mejorar de categoría. Ahorita les voy a explicar cómo es esto. Por ejemplo, viene un paciente que tiene entre 200 y 500 CD4. Entonces es categoría 2. Y tiene síntomas B, que ahorita vamos a ver cuáles son. Entonces ustedes clasifican como un paciente VIH, estadio B2 o categoría B2. Va, está bien. Pero digamos que el paciente hace bien el tratamiento, sigue todas las indicaciones y todo, y en 2 años ustedes miran que ya tiene más de 500 CD4 y no tiene ni un síntoma. Entonces, si ustedes miran la clasificación, dirían, bueno, entonces si no tiene síntomas y tiene más de 500 CD4, es una categoría A1. No. Me hace el paciente, o sea, B2 no puede mejorar, solo puede avanzar, ¿verdad? Entonces, B2 solo puede pasar a B3 o C y cualquiera de las otras, ¿verdad? Pero no pueden cambiar la categoría a algo mejor o más leve, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si un paciente lo categorizan como C3, que sería lo peor, siempre va a ser C3 toda su vida, ¿verdad? Eso no va a cambiar. Bueno, ahora bien, las categorías de síntomas, no vamos a leer todo esto, pero les voy a explicar cómo funcionan. Está en la categoría N, que usualmente son asintomáticos y son los niños que entran en esta categoría. Pero eso realmente nunca clasificamos a nadie así. Está la categoría A, que son síntomas leves y que son síntomas y signos que pueden presentarse no solo en VIH, sino en cualquier enfermedad. ¿Cuáles son? Linfadenopatías, hepatomegalia, esplenomegalia,
parotiditis, infecciones de las vías respiratorias, fiebre. O sea, esto lo puede dar el virus sincitial respiratorio, lo puede dar rotavirus, lo puede dar COVID, ¿verdad? O sea, lo puede dar un sinfín de enfermedades, ¿verdad? Entonces son síntomas leves o incluso también le ponen como categoría A de asintomáticos, ¿verdad? O sea, pacientes que no tienen ningún síntoma. Ahora bien, la categoría B son aquellos, ¿cómo se llama? Síntomas y signos que en algunas clasificaciones dicen son los síntomas no hay, no sé. Y uno dice, bueno, entonces, ¿qué son? Los síntomas de la categoría B son aquellos que reflejan una deficiencia en la inmunidad. O sea, estos síntomas y signos reflejan que la inmunidad está comprometida, no necesariamente por VIH, sino por cualquier enfermedad que pueda comprometerla. Por ejemplo, la diabetes mellitus, que la vemos mucho, o la insuficiencia renal crónica son patologías que comprometen la inmunidad del paciente y que por tanto pueden presentar este tipo de síntomas. Entonces, ¿cómo se llama? En resumen, síntomas B son síntomas que reflejan una inmunodeficiencia por cualquier enfermedad. ¿Cuáles son? Aquí hay varios, ¿verdad? No los vamos a leer todos. Esos los pueden encontrar en el libro o en cualquier lugar que lo lean. Pero, como les digo, son ya enfermedades o signos, síntomas ya un poquito más severos que los de la categoría A. Y la categoría C, ¿verdad? Esta ya son lo que se llaman síntomas graves o ya lo que se llaman enfermedades definitorias de SIDA. Esto quiere decir que si ustedes tienen un paciente con alguna de estas enfermedades, obligadamente tienen que ir a buscar VIH, ¿verdad? Si les llega un paciente, por ejemplo, con una toxoplasmosis cerebral sin ningún otro antecedente, ustedes a ese paciente tienen que ir a buscarle VIH porque lo más seguro es que va a tener VIH, ¿verdad? Las enfermedades infecciosas de SIDA son bastantes. Las primeras que se empezaron a ver cuando empezó esta pandemia fue el sarcoma de Kaposi, que son esas lesiones como pardas, como tumores. No tumores pardos, porque eso es de otra cosa, ¿verdad? Pero son lesiones de color pardo o café en piel, ¿verdad? Básicamente es una neoplasia. Y eso fue lo primero que se empezó a ver. Estos síntomas son los que más vamos a ver en los pacientes ingresados en el hospital, porque pues, obviamente ahí los que están ingresados son los que dan con los síntomas más graves. Y no es raro encontrar toxoplasmosis cerebral, el linfoma primario del sistema nervioso central, neumonía por pneumocystis jirovecii, infecciones fúngicas diseminadas, criptococosis extrapulmonar, candidiasis esofágica o pulmonar, la leucoencefalopatía multifocal progresiva. O sea, todo esto es lo que más vemos nosotros. Por eso es que estamos muy acostumbrados a ver a los pacientes en muy malas condiciones, ¿verdad? Que son pacientes ya sea que abandonaron tratamiento o que no sabían que tenían VIH y debutan con una de estas enfermedades, ¿verdad? Entonces, como miran, realmente la cantidad de signos, síntomas y enfermedades es muy variada, ¿verdad? Es muy variada. No, ahorita, al nivel que ustedes están, no pretendo que sepan cada enfermedad, qué síntomas y síntomas. No, no, no. Lo único que quiero que sepan es que es como se ha categorizado esto para clasificarlo y tener un lenguaje universal, ¿verdad? Y de esta manera, pues también irnos orientando cuando miremos alguna de estas patologías, ir pensando en VIH, ¿verdad? Recuérdense que muchas veces, como yo lo mencioné, el VIH es más en población joven, 15 a 24 años. ¿Por qué? Son pacientes más sexualmente activos, ¿verdad? Son pacientes que están más propensos a conductas de riesgo. Eh, son pacientes, sobre todo en países en vías de desarrollo con menos educación, ¿verdad? Entonces, uno tiende a pensar, bueno, de ya paciente con estas características y en ese rango de edad un poquito más grande, 30, 40 años, sí, VIH. Pero piénsenlo también en los adultos mayores y en los adultos, ¿verdad?
hay pacientes que hemos visto hasta de 90 años que llegan por cualquier otra cosa que uno piensa, a los 90 años, ¿qué va a hacer? Un derrame cerebral o de ese isquémico, como es el nombre. Y cuando uno mira, VIH. Pero ¿qué pasó, pues? O sea, si es un señor de 90 años, ¿cómo? Ah? No pregunten cómo, solo sepan qué puede pasar, ¿verdad? Recuérdense que como está el mundo ahorita, todo lo que son prácticas sexuales, todo lo que son promiscuidad, está a la orden del día. Entonces, no importa si es un hombre de 90 años, si es una mujer de 90 años, si es alguien de 12 años, si es alguien de 30 años, piénsenlo, ténganlo presente, ¿verdad? Ténganlo presente. Bueno, aquí terminamos lo que es VIH parte uno, que es toda la clasificación y pequeño fisiopatología de lo que es la enfermedad. Vamos a continuar con la parte 2 y dejar la parte 3 para el jueves. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta en este momento de lo que llevamos hablado, para no perder, para que no se les olvide, o para ir en hilo con lo que vamos. O si continuamos, si quieren hacer alguna pregunta, pues a la orden.